este joven que ves ahí en pantalla acaba de salir de la cárcel, que lo soltó Maduro. ¿Por qué? Porque estaban ejerciendo su derecho de libre expresión, nada más por eso. Y lo único que hace falta es un nuevo sheriff en la Casa Blanca para que los acabe de botar a patadas, que es lo que se merecen. Esta podría ser una de las declaraciones más importantes para Cuba en los próximos 1000 años. María Elvira Salazar tiene ahorita suficiente poder para influenciar todo Washington y que Estados Unidos se movilice para intervenir en Cuba. Y vamos a ver estas 10 cosas en las que los comunistas creen. Familia, y lo que estoy leyendo casi describe a los demócratas de los Estados Unidos. Casi los describe. ¿Por qué? Porque el número 3 es apoderarse del currículum escolar para controlar las mentes de los niños. Eso es exactamente lo que estamos viendo aquí con los demócratas. Cómo quieren ellos cambiar el currículum para dominar la mente de los niños, decirles qué hacer y quitarles todo el poder a los padres. Pues esto es lo que hacen los países comunistas. Familias, hay un dicho que dice que cuando el río suena es porque agua lleva. Estados Unidos podría intervenir fuertemente en Cuba y Venezuela y derrocar los gobiernos actuales por algo que está sucediendo en el Congreso de los Estados Unidos. Primero, vamos a ver lo que está hablando la congresista María Elvira Salazar. Esto que está hablando ella fue un bombazo de declaración que podría ser una de las declaraciones más importantes a favor de Cuba en los próximos 1000 años. Lo escuchaste bien. Esta podría ser una de las declaraciones más importantes para Cuba en los próximos 1000 años. También tenemos, tan pronto ganó Trump, nos damos cuenta de que Maduro empezó a soltar los presos políticos y vamos a estar viendo esta noticia de principio a fin, porque por si no lo sabías, en Venezuela cualquier policía, y ponme atención, cualquier policía te puede parar en la calle, pedirte tu teléfono, obligarte a que desbloquees ese teléfono y si te encuentran algo en contra del gobierno de Maduro, podrías ir a la cárcel hasta 15 o 30 años por traición a la patria. Estas son las leyes, familias. Estas son las leyes que hay actualmente en Venezuela. Y vamos a estar viendo cómo fue de que tan pronto ganó Trump, Maduro empezó a soltar a todas estas personas. Y también vamos a estar examinando los Estados Unidos, que tan pronto ganó Trump, también iniciaron a liberar los prisioneros políticos que son simpatizantes de Trump, que fueron encarcelados por los demócratas. O sea que todos los países, familias, están envueltos en esta situación de encarcelar a sus oponentes políticos, lo que significa que si tú no estás de acuerdo con lo que dicen ellos, podrías ir a la cárcel y hay unas penas muy graves en contra de todas estas personas. Pero vámonos rápidamente a lo que dijo María Elvira Salazar. Para comenzar, ¿quién es ella? Bueno, María Elvira Salazar es una hija de migrantes cubanos que nació en el sur de la Florida en 1961 y que tiene unas convicciones muy fuertes en contra del gobierno comunista cubano, pero a la misma vez es una congresista del Distrito 27 de Florida que cubre la sección de Miami y ama bastante a los cubanos. Ella es una de las que pelea más a favor de los cubanos que viven en Cuba y también los que viven en Estados Unidos. Para los que no saben, las sanciones que pone Estados Unidos básicamente se conforman de prohibirle a ciertas empresas de esos países a que hagan negocio con los Estados Unidos. O sea que Estados Unidos pone un bloqueo para que las empresas de Estados Unidos con las empresas del país que le ponen las sanciones no puedan mandar dinero, no puedan hacer contratos y no puedan transferir, como quien dice, bienes, hacer negocio en el mundo. Y muchas de estas empresas en Cuba están bloqueadas. No son todas, son unas cuantas. Lo que está diciendo aquí es de que unos demócratas firmaron una carta, y esta carta la tenemos aquí, esta carta está aquí, donde le están pidiendo a Biden que quite estos bloqueos en contra de los cubanos.
¿Ok? Bueno, por si tú no lo sabías, si tú vives en Estados Unidos, esto no es común aquí, pero en Cuba y lo que es Cuba y Venezuela, ahorita están recibiendo unos apagones brutales de electricidad, donde les cortan la electricidad hasta por 14 horas y también el gobierno controla lo que es el Internet y también les cancelan el Internet. Las personas están testificando de que cuando les cortan que el Internet, ponen el Internet activo, pero después, cuando ponen la luz, quitan el internet y de esa manera los mantienen desconectados del mundo exterior. O sea que no pueden ver una transmisión como esta, no pueden escuchar cosas de otras partes del mundo, no pueden escuchar sermones bíblicos, no pueden conectarse con el mundo exterior y los demócratas están culpando de que Estados Unidos es culpable por los bloqueos que le está poniendo, pero aquí tenemos a una cubana que está diciendo que no, que eso no es así, que los apagones no tienen nada que ver con Estados Unidos, que eso es causado por los comunistas del Partido Comunista que están ahí en Cuba y en Venezuela. Bueno, vamos a hablar de Cuba primero y ahorita nos vamos a Venezuela. En Cuba, los cubanos tienen petróleo. Pero el petróleo que tienen solamente les alcanza para suplir el 50% de la electricidad del país. O sea que Cuba está obligado a comprar petróleo a otros países y le echan la culpa a Estados Unidos que porque no le pueden comprar a Estados Unidos no tienen petróleo. Oye, le pueden comprar a México. México es un simpatizante y apoyan bastante a Cuba. Le pueden comprar a Venezuela, que es un petróleo muy barato. Le pueden comprar a otras partes, en otras partes del mundo. Básicamente ellos pueden hacer negocio con quien ellos quieran y Estados Unidos no le pone sanciones a México porque México le venda petróleo a Cuba, ni le pone sanciones a Venezuela porque le venda petróleo a Cuba. O sea que Cuba puede ellos comprar de cualquier lado, pero es una estrategia de los comunistas para siempre estarle echando la culpa a los Estados Unidos y eso es lo que está sonando en la radio, eso es lo que está sonando en las televisoras en Cuba. O sea que el cubano que vive allá en Cuba, ellos lo que están escuchando es de que Estados Unidos es el diablo y Estados Unidos es el que les está bloqueando todo esto, pero ellos son los mismos que están creando este caos, porque si crean este caos, entonces la gente va a seguir cautiva y la gente va a seguir apoyando este régimen, porque la única salvación, entonces, si Estados Unidos es el diablo, entonces la única salvación es el gobierno cubano y por eso es de que ellos confían de esta manera. ¿Cómo es de que funcionan estos gobiernos comunistas? Bueno, los gobiernos comunistas, ellos se apoderan, ellos no les gustan las empresas privadas. Cuando tú escuches un gobierno que está en contra de las empresas privadas, ten cuidado porque por ahí entra esto que es el comunismo. Entonces, Cuba, ellos controlan lo que es la electricidad y no permiten que las empresas privadas tomen el control de esto. ¿Ok? Entonces, ellos obviamente controlan la vida de las personas, controlan la comunicación, controlan los medios, controlan todo. Imagínate, si a ti te quitan la electricidad, tú puedes morir. O sea, sin electricidad, básicamente estamos yéndonos 125 años atrás. Estamos regresando 100 años atrás cuando no tenemos electricidad y es lo que estos partidos comunistas hacen. Ahora, ellos, para seguir en el poder, tienen que echarle la culpa a alguien, en este caso es Estados Unidos, y cuando la gente se queja, ellos dicen, no, pues es que es Estados Unidos. Esta congresista cubana está pidiendo, y ella tiene mucho poder, ella básicamente tiene todo el apoyo de los cubanos, bueno, de la mayoría de los cubanos en el sur de la Florida, porque me imagino que debe de haber 2 o 3 cubanos que todavía están de acuerdo con el castrismo, el comunismo, etcétera. Pero ella es la congresista que representa esa zona de la Florida donde más cubanos hay y básicamente donde llegaron los cubanos por miles y miles en los años pasados. Si alguien sabe de Cuba, va a ser ella. Y si alguien sabe influenciar acerca de lo que se va a hacer en Cuba, va a ser esta mujer porque ella es cubana, ella es de Florida, ella conoce la cultura, sus padres salieron huyendo de Cuba y ella sabe exactamente cómo ha funcionado esto a través de los años y va a influenciar de una manera muy grande y está diciendo que espera que Trump
y ella va a estar ayudando para que derroquen el Partido Comunista Cubano, que dice que está pendiendo de un hilo, o sea que está ya al borde del colapso y solamente necesita un empujoncito para derrocarlo y quitarlo de ahí. Pero ¿qué es lo que significa esto? Y ahorita vamos a estar hablando acerca de esto, porque esto implica ejército militar, implica intervención de los Estados Unidos y la cosa se puede poner dura. Escuchémosla. Mis compañeros en el Congreso Federal, Castro, Meeks, Barbara Lee, Jim McGovern, acaban de enviar una carta al presidente Biden diciendo de que específicamente que tiene que aliviar de inmediato las sanciones al pueblo cubano, porque los apagones están provocando gran sufrimiento en el pueblo. No, los que están provocando gran sufrimiento en el pueblo es el régimen castrista. Lo que tienen que aliviar, lo que tienen que eliminar e irse es el régimen castrista. Porque nosotros sabemos muy bien que el embargo comercial norteamericano no tiene nada que ver con los apagones. Cuba le puede comprar a Canadá, le puede comprar a Ecuador, le puede comprar a México, le puede comprar a Venezuela petróleo. Cuba no tiene por qué estar en apagones, porque el problema es que el único que hace que el pueblo sufra, porque son unos incapaces, son unos sátrapas, son unos crueles, son unos villanos, es el régimen. Pero desgraciadamente hay mucha gente aquí en el Congreso Federal, específicamente dentro del Partido Demócrata, que no se ha dado cuenta que el embargo comercial ha sido violado millones de veces, que los cubanos, el régimen pudiera comprar lo que quisiera si tuviera un sistema económico efectivo. Lo que pasa es que ellos lo único que piensan es en el negocio del poder, y el negocio del poder no incluye tener que darle luz a la gente ni darle comida 3 veces al día. Por eso estamos aquí nuevamente recordándole a estos compañeros congresistas demócratas que esto no es cierto, que es una gran falacia, que ellos se han comido el cuento que le ha vendido el régimen por 60 años. Que el único que se tiene que ir y el único alivio que tiene que recibir el pueblo cubano es un alivio del régimen, de Díaz-Canel y todos los otros puppets, las otras marionetas que sirven a los Castro. Esperemos que pronto y que en el año 25, con la llegada del presidente Trump a la Casa Blanca y con nuestra presencia aquí en el Congreso Federal norteamericano, la administración haga algo, porque el régimen castrista está de un hilo y lo único que hace falta es un nuevo sheriff en la Casa Blanca para que los acabe de botar a patadas, que es lo que se merecen. Y que cuenten conmigo, porque yo estoy ahí diciéndole que eso es lo que tienen que hacer para ver si ese pueblo se acaba de liberar y logran vivir en paz y felicidad por los próximos 1000 años. Mándenme sus comentarios. Ella es la cubana con más influencia ahorita en Washington. Si hay alguien que puede influenciar, especialmente ahorita que ganaron los republicanos, va a ser María Elvira Salazar. Tiene ahorita suficiente poder para influenciar todo Washington y que Estados Unidos se movilice para intervenir en Cuba. Y lo que nos está diciendo es de que los cubanos podrían experimentar una libertad, una prosperidad y una felicidad por los próximos 1000 años si se logra derrocar este gobierno. Y miren, dependiendo tú de qué lado estés, porque entendemos que hay unos que apoyan el comunismo y lo quieren y lo defienden y está bien. Cada quien está en su derecho, pero quiero que lo veas del punto de vista del sentido común. ¿Cuál ha sido el resultado del comunismo en Cuba? Solamente fíjate cuál ha sido el resultado, cómo viven los cubanos, qué es lo que los cubanos hablan de su propio país ya que llegan a los Estados Unidos. Y eso, familias, es lo que te va a decir la verdad del comunismo, los testimonios. ¿Por qué? Porque se trata de 10 fundamentos principales que ahorita los vamos a estar estudiando, los cuales hablan acerca de las 10 cosas que los comunistas, en las que los comunistas creen. Y vamos a ver estas 10 cosas en las que los comunistas creen. Mira, esto es lo que enseñan los comunistas. Para comenzar, tienen su punto número 1, que es eliminar la libre expresión usando tácticas del sentido común. O sea que ellos, aún para propagar su comunismo, ellos tienen tácticas del sentido común que te dicen, no, eso que se está hablando en la televisión no es correcto.
porque va a dañar al país, así que tenemos que bloquearlo y quitarlo. Y cuando tú quieras opinar en contra del gobierno, ellos van a decir, no, esa es misinformación, desinformación y tenemos que bloquearlo. Cada vez, familias, cada vez que tú escuches que alguien en la televisión o en el gobierno utiliza la palabra misinformación o desinformación, Eso, ten mucho cuidado. Las alarmas se deben de prender en tu cerebro rápido porque estamos hablando de que estas son tácticas del comunismo. Tácticas del comunismo es utilizar el sentido común diciéndote, no, es que no deben de hacer esto, no deben de decir esto. Tenemos que poner una ley para que no puedan decir esto. Y de esa manera ellos están silenciando al otro lado. ¿Por qué? Porque ¿qué nos garantiza de que al rato no van a querer callarnos en lo que nosotros creemos? Entonces, uno de los primeros puntos principales para los comunistas es eliminar la libre expresión usando tácticas del sentido común. Y miren, yo estaba viendo yo un programa hoy en la mañana en México acerca de unos reporteros que le están pidiendo al gobierno que por favor quite los narcocorridos, porque dice que los narcocorridos incitan a los jóvenes a la violencia. eso, Y yo estoy de acuerdo que sí, incitan a los jóvenes a la violencia, ok, hasta ahí estamos bien, pero si tú empiezas a privar a las personas de su libre expresión, al eso, rato, si le das ese poder al gobierno de que empiece a silenciar a ciertas personas, al rato podrían ir en contra de lo que tú crees. Al rato ellos podrían decir, ¿sabes qué? La religión que tú tienes y lo que se predica ahí en tu iglesia incita a la violencia y también vamos a cancelarlo. Si cancelan todas esas canciones y los narcocorridos y le das tú eso, el poder al gobierno que empiece a hacer eso, por ahí van a empezar. Pero después van a seguir cancelando otra cosa y luego otra cosa y luego otra cosa y al final van a llegar a lo que tú verdaderamente crees. Y cuando no hay una libre expresión en un país y empezamos a cancelar las cosas, así es como entra el comunismo, así poco a poquito, y eso está sucediendo en todos los países porque utilizan el sentido común, dicen, no, es que esto le hace daño al país, entonces no debemos de permitirlo, y empiezan a cancelar una cosa, empiezan a cancelar otra, empiezan a cancelar otra, y así fue como cancelaron a Donald Trump y estuvo desconectado de las redes sociales por casi 3 años, imagínate, casi 3 años, fue tanto el golpe contra Donald Trump que él tuvo que establecer su propia compañía de redes sociales donde él se comunica, que se llama Truth, y ahí es donde él se comunica hasta la fecha. Ahora, en Cuba, por ejemplo, en Cuba y en Venezuela, como eso, ahorita los gobiernos saben que hay mucha información en las redes, ya los gobiernos han cancelado muchísimas, por ejemplo, plataformas. Ahí la plataforma X o la que era Twitter no está prohibida en muchos países. ¿Por qué? Porque el gobierno no quiere que haya libre expresión o que se hablen otras ideologías. El gobierno quiere bloquear todo para que la gente no pueda explorar otras libertades que ellos pueden obtener. Y cancelan todas estas plataformas y ahorita como ya la gente se las está ingeniando para poder acceder a estas plataformas y a esta información, los gobiernos están dando estos apagones fuertemente. Por si no lo sabías, cuando estaban lo de las elecciones, el día de las elecciones, unos días antes y unos días después, el gobierno venezolano empezó a aumentar esos apagones mucho más acelerado, hasta 14 horas al día. Y eso yo lo tengo comprobado porque yo conozco gente directamente allá en Venezuela que me lo han testificado y no he podido comunicarme con ellos por horas por lo mismo, porque el gobierno empezó a incrementar los cortes, los apagones. ¿Y Venezuela qué excusa tiene? O sea, ¿qué excusa tiene Venezuela? Ellos tienen todo el petróleo, ellos pueden sacar todo el petróleo que quieran para mantener esas turbinas andando y que nadie sufra de la electricidad. O sea que en cuanto a la energía, imagínate, Venezuela es un país energético. ¿Qué excusa tienen? Pero aún así le están echando la culpa a los Estados Unidos y Cuba está haciendo lo mismo, echándole la culpa a Estados Unidos, pero María dice, ¿sabes qué? No.
No le eches la culpa a Estados Unidos, tú puedes comprar de México, de Ecuador, de Venezuela, de otros países y no le eches la culpa a Estados Unidos. Pero el primer punto de los comunistas es eliminar la libre expresión y ahorita como ya no han podido, lo único que pueden hacer es cortar la electricidad. Ya cortando la electricidad, ya están incomunicados el pueblo y solamente pueden escuchar lo que el gobierno les indique. Lo número 2 es perseguir criminalmente a tus oponentes políticos. Eso es el paso número 2 del comunismo. Si tú vas, por ejemplo, a Cuba, a las prisiones o a Venezuela, a las prisiones, te vas a dar cuenta de que que muchas de esas personas están ahí simplemente porque protestaron en contra de su gobierno. O sea, tenemos gobiernos comunistas que han declarado. Por ejemplo, yo una vez escuché a un presidente comunista que dijo, todos aquellos que se van a Estados Unidos son unos traicioneros a la patria. Y cualquier cosa que tú digas o hagas en contra del gobierno, ellos lo ven como una traición y lo clasifican en su constitución como un terrorismo doméstico, o sea, un terrorismo interno. O sea que si tú te levantas y empiezas a criticar las acciones de esos gobiernos, tú podrías llegar a la cárcel. Y aquí en Estados Unidos, mira, el papá de Ted Cruz, tú conoces a Ted Cruz. El papá de Ted Cruz es un cubano que escapó el régimen cubano, pero él fue prisionero político. Y después escapó, se vino a los Estados Unidos y estableció su vida. Estoy seguro, no tenemos el testimonio de los padres de la congresista María Elvira Salazar, pero estoy casi seguro que ellos también fueron perseguidos políticamente y eso es lo que pasa en los países comunistas. Ellos tienen que perseguir criminalmente a tus oponentes políticos y es exactamente lo que estamos viendo en Estados Unidos. Donald Trump es el mejor ejemplo. Antes de que entrara a la política, todos lo amaban, todos lo amaban. Oprah lo amaba, lo invitaba a sus programas, lo abrazaba, se besaban, los invitaban. Hillary lo invitaba a Donald Trump a las fiestas que tenía. Todos amaban a Donald Trump, pero tan pronto se metió a la política, lo empezaron a perseguir y le han fabricado docenas y docenas de crímenes, pero gracias a Dios los estadounidenses despertaron y arrasaron con las elecciones. ¿Por qué? Porque ellos saben que esto es esto es sacado directamente del libro de los comunistas, perseguir criminalmente a tus oponentes políticos. Número 3, apoderarse del currículum escolar para controlar las mentes de los niños. Familia, es casi lo que estoy leyendo, casi describe a los demócratas de los Estados Unidos. Casi los describe. ¿Por qué? Porque el número 3 es apoderarse del currículum escolar para controlar las mentes de los niños. Eso es exactamente lo que estamos viendo aquí con los demócratas. Cómo quieren ellos cambiar el currículum para dominar la mente de los niños, decirles qué hacer y quitarles todo el poder a los padres. Pues esto es lo que hacen los países comunistas. En los países comunistas, ellos te dicen exactamente qué es lo que tu niño va a aprender. Y ahí adentro viene todo ese odio en contra de Estados Unidos. Y ahorita lo vamos a ver ese punto. Pero cuando un país comunista se apodera del currículum, entonces tiene el control de la mente y le quita toda la autoridad al padre. O sea que si tú eres un padre de familia y tú quieres educar a tu hijo de cierta manera, de acuerdo a la Biblia o de acuerdo a tu religión o de acuerdo a tus creencias culturales, eso no lo vas a poder hacer. ¿Por qué? Porque el currículum ya está arreglado para que ese niño sea un niño comunista en el futuro y se rinda ante los pies de estas personas que están oprimiéndolos. Entonces, ese es el punto número 3. El punto número 4 de los comunistas es infiltrarse en la prensa o tomar posesión de la prensa. Mira, los demócratas aquí en Estados Unidos ya tienen el 90% de la prensa controlada, pero la gente en Estados Unidos ya se dio cuenta y ya el jueguito se les acabó. La CNN va a hacer descansos masivos. ¿Por qué? Porque ya no está teniendo las mismas ganancias, la gente ya no cree en ellos, ya no les importa a nadie estos periódicos corruptos. Pero en el comunismo, por ejemplo en Cuba, ellos me imagino que tienen controlado los medios y
todo lo que se habla ahí es para atacar a Estados Unidos, echarle la culpa a Estados Unidos y seguir controlando la gente. Entonces, al infiltrarse en la prensa, es básicamente lo que hacía Hitler. Hitler iba en contra de los periódicos y la prensa que lo atacaba y básicamente los mandaba a incinerar, los mandaba a asesinar o los metían como presos políticos, y eso es lo que está sucediendo en Cuba, eso es lo que está sucediendo en Venezuela. Ahora, vamos a ver el punto número 5. El comunismo también prohíbe la libertad de religión. ¿Cómo es de que prohíben la libertad de religión? Tú vas a decir, no, yo vivo en Venezuela, yo vivo en Cuba y no hay problema. Bueno, pregúntale a tu pastor, a tu líder religioso, todas las licencias y todas las trabas que tuvo que atravesar para que pudiera abrir esa iglesia. O sea que tú no puedes reunirte en grupo a hacer un servicio a tu Dios. Vamos a suponer que un puñito de católicos se unen y dicen, no, pues vamos a hacer un servicio en nuestra casa. Si el gobierno se da cuenta en uno de estos países socialistas, ellos van a ir ahí a tu casa y pueden arrestar al líder y van a decirle, ¿sabes qué? No se pueden reunir en esta casa. ¿Por qué? Porque uno de los propósitos del comunismo es prohibir la libertad de religión, y no la prohíben, en unos países la prohíben así al seco. Básicamente te dicen no puedes tener Biblias, no puedes reunirte y no puedes tener ningún anuncio, muestra de religioso de que Dios existe. Hay unos muy extremos y hay otros que no son muy extremos, pero el gobierno les exige un montón de licencias y si no les cierran las iglesias. Esto es tremendo. Prohíben la libertad de religión, poniendo muchísimas trabas para que tú adores a Dios libremente. No se pueden reunir en las casas en muchos de estos países, no pueden abrir iglesias o no pueden promoverse bien, o el gobierno no les abre canales, no pueden presentarse en los canales de televisión, no pueden tener programas de radio, y es una opresión maligna. ¿Por qué? Porque ante los ojos del comunismo no existe Dios y el único Dios es el gobierno al cual ellos tienen que servir y rendirse. Número 6, confiscar las armas. Mira, lo que estamos peleando aquí en Estados Unidos fuertemente es la segunda enmienda, que le da el derecho a los ciudadanos de portar armas. ¿Y sabes qué? Kamala, Biden, los demócratas quieren desarmar al pueblo porque esta es parte del proceso para llegar a un comunismo. Para llegar a un comunismo tienes que desarmar a la gente, porque ya desarmando a la gente, mira, empieza con la libre expresión. Empiezas callándolos, apagando la luz, quitándole las plataformas para que no se puedan comunicar. Empiezas suprimiendo la voz del pueblo y después vas y les quitas las armas. Al quitarle las armas a la gente, las armas es lo único que te da un tipo de valor para que tú vayas y te enfrentes en contra de una tiranía, un gobierno tirano. Y eso ya lo sabían los fundadores de los Estados Unidos. Los padres fundadores de Estados Unidos ya habían visto mucho de la historia y cómo los gobiernos habían sido autoritarios contra la gente. Por eso pusieron la segunda enmienda, para que el pueblo no sufriera una tiranía del gobierno. Pero ¿qué es lo que hacen estos gobiernos comunistas? Ellos confiscan las armas y tratan de buscar cualquier excusa para quitarte las armas. Si anda un loco ahí y mató a uno en la esquina, van a decir, ya ves, las armas son malas. Si se mete un loco de la mente a una escuela y balacea a los niños, ellos te van a decir, ya ves, las armas son malas. Y los gobiernos comunistas solamente le permiten tener armas a dos grupos de personas. El primer grupo es la policía o el gobierno, el ejército, la policía. Y el segundo grupo son los malos. ¿Sabes por qué? Porque los malos no necesitan autorización de nada. Por eso son malos, porque ellos se rigen por sus propias reglas. Entonces el ciudadano queda desprotegido y tiene que rendirse ante los pies del gobierno, y por eso es de que viene muchísimo sufrimiento. Por eso es de que la gente, por ejemplo, los cubanos, los venezolanos, a veces tú los ves y andan con la cara abajo, tristes, impotentes, no saben cómo defenderse, no tienen armas, no tienen esa autoridad que les daría un arma.
Imagínate que todos los cubanos tengan armas en sus casas, que todos los venezolanos tengan armas en sus casas, rápidamente derrocarían a los gobiernos autoritarios y pondrían el gobierno que ellos quieren. Y por eso Estados Unidos ha subsistido hasta ahorita, porque ningún gobierno se puede levantar en contra de la gente porque todos están armados hasta los dientes. Hay más armas que gente en los Estados Unidos y más municiones que cualquier otro país tenga entre sus ciudadanos. Y el plan del comunismo es quitarle las armas a la gente para mantenerlos controlados. Una vez quitas las armas, la gente se siente incapaz de hacer algo, la gente se siente, si viene un maleante a asaltarte y tú no tienes un arma, a la única persona que puedes recurrir es al gobierno. Y en lo que el gobierno llega, ya mataron a tu hijo, ya mataron a tu esposa, ya te asaltaron. Entonces, pero cuando llega el gobierno, pues como es lo único que te puede defender, pues tú te rindes totalmente al gobierno y haces todo lo que ellos digan. ¿Por qué? Porque tú estás indefenso, eres como un bebé que necesitas protección y solamente el gobierno supuestamente te puede ayudar, pero esto es totalmente falso. La libertad también consta en permitirle a los ciudadanos tener armas de fuego. Y eso es un tema muy controvertido. ¿Por qué? Porque muchos dicen, no, es que si les damos armas a los ciudadanos, se van a empezar a matar los unos contra los otros. Por ejemplo, aquí en Estados Unidos todos tienen armas, pero nadie anda matándose los unos por los otros. Y cuando escuchas un incidente, nada más ponlo en perspectiva. Un incidente entre 400 millones de armas que hay no es nada. Pero el poder y la autoridad y la confianza que da un arma es increíble. Aquí en Texas, uno de los estados más proponentes de tener armas de fuego en manos de los ciudadanos. Mira, aquí la gente no se mete a robar a las casas. Aquí tú no escuchas de que hubo una invasión a una casa. ¿Por qué? Porque tienes el derecho a dispararle a un maleante que se mete a tu casa. Tienes el derecho a dispararle después de las 10 de la noche a una persona que esté dentro de tu carro robándole. Le disparas, lo matas, llega la policía, toman tu declaración y hasta ahí llegó el asunto. No te persiguen, la ley te protege. ¿Por qué? Porque esas leyes están establecidas para mantener el crimen abajo. Pero si la ley, como es la ley de los comunistas y socialistas, ayuda al criminal, alguien viene a atacarte, tú te defiendes y lo matas, la ley te va a meter a la cárcel a ti en un gobierno comunista y socialista. ¿Por qué? Porque ellos es matar parejo. No hay defensa personal, no hay de que si te asaltan a ti, no hay de que si el criminal estaba atacando a tu esposa. No, eso no existe. Tú no puedes defenderte. Tienes que quedarte con los brazos cruzados, esperar que el gobierno comunista socialista llegue y nunca va a llegar, créemelo, nunca va a llegar a tu auxilio. Siempre el criminal va a triunfar en los gobiernos socialistas y comunistas. ¿Por qué? Porque les encanta confiscar las armas, que es el único poder que la gente tiene para poder defenderse. También en un gobierno comunista, ellos se encargan de desacreditar la autoridad divina o familiar y maximizar la dependencia del gobierno. Ya cuando ellos te desarman de tu derecho de libre expresión, cuando te desarman de tu derecho a portar armas de fuego, ellos tienen el control de tu electricidad. Ellos básicamente se convierten en Dios. Ya, imagínate, ya qué más necesitan de otras personas. Ellos desacreditan todo lo que es de Dios. Y ellos te dicen, ya ves, se te fue la luz. Llámale a tu Dios a ver si esa luz va a regresar. Ya ves, estabas en peligro y llegó el gobierno a salvarte. Llámale a tu Dios a ver si Él te va a salvar. Y cuando los gobiernos comunistas reparten comida, llegan y dicen, aquí está la comida. ¿Ya ven? ¿Dónde está Dios? Esta comida viene del Partido Comunista y no viene de Dios. Dios no existe. Y es como ellos imponen un autoritarismo más grande que Dios y desacreditan toda autoridad divina, toda autoridad familiar. Tú no tienes la misma autoridad como un padre en un gobierno libre que en un gobierno comunista. ¿Por qué? Porque ellos están ahí para desacreditar cualquier tipo de autoridad. La única autoridad es la autoridad comunista.
Y ellos maximizan, obviamente, la dependencia en el gobierno. Por eso es de que odian las empresas privadas, porque las empresas privadas, imagínate, si tú en un país comunista te dan la oportunidad de empezar a emprender, Es de básicamente, empezar a armar negocios, de empezar a vender cosas, a desempeñarte y hacer tu propia empresa y hacer tu independiente económicamente, eso no les conviene a ellos porque agarras mucho poder. No, 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 tú no puedes tener tanto poder. Tú en un gobierno comunista no puedes tener todo el poder. No, 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 no. El gobierno va a estar ahí para afligirte, para ponerte trabas y el gobierno va a estar ahí para ponerte todo tipo de excusa para que tú puedas salir adelante y eso es parte de los comunistas. Número 8, expropiar empresas para ser controladas por el gobierno. Ejemplo, el internet, la electricidad, la gasolina. Los gobiernos comunistas tratan siempre de apoderarse de la infraestructura más importante porque entonces de esa manera ellos te pueden controlar. Ahora, de vez en cuando, es básicamente, acuérdate, el comunismo y el socialismo no es del todo diabólico, porque si fuera del todo diabólico, entonces fuera muy obvio para la gente y nadie aceptaría esa ideología. Entonces debe de tener buenas cosas ahí de vez en cuando para que la gente, para tener a la gente embabucada, para tener a la gente engañada y tienen que darles de vez en cuando cosas buenas para que la gente se anime y siga más o menos con vida, no felices porque no van a estar felices, pero que sigan más o menos contentitos con lo que está sucediendo. Entonces, una de las cosas que hacen es expropiar empresas para ser controladas por el gobierno. O sea que ellos pueden controlar tu internet, tu electricidad, tu gasolina y básicamente con esas cosas ellos te pueden matar. Si no tienes internet, no tienes comunicación, te puedes morir si necesitas que la ambulancia llegue por ti. Si se te va la electricidad y está haciendo frío o está haciendo mucho calor, te puedes deshidratar, no puedes congelar la comida, se te echa a perder la comida, te puedes morir. Ellos matan a la gente con todos estos apagones que están sucediendo en Cuba y en Venezuela. Ellos básicamente están asesinando gente cada vez que hacen esto. Y Venezuela no tiene excusa porque ellos son los reyes de la energía. Ellos son una superpotencia en el mundo, son reconocidos mundialmente como productores grandes de energía. Ellos tienen todo el petróleo, pueden hacer lo que ellos quieran, pero ¿por qué los apagones de 14 horas? ¿Por qué mantienen a la gente incomunicada? ¿Por qué cancelan plataformas? ¿Por qué? Porque esto también es parte del plan de los comunistas, expropiar empresas para ser controladas por el gobierno y no dejan que la gente se desarrolle. O sea que si tú quieres emprender algo, ellos no les gusta eso, porque cuando tú emprendes, tú eres independiente financieramente y cuando eres independiente financieramente, entonces ya no vas a depender de ellos y no vas a obedecerlos a ellos. Cuando tú, mira, si tú vives en la casa de tus padres, tú tienes que someterte a las reglas de la casa de tus padres. ¿Ok? Pero cuando te sales de la casa de tus padres, ¿cuántos se acuerdan cuando se salieran de la casa de sus padres? Fue una felicidad, ¿verdad? Porque nosotros dijimos, wow, wow, ahora puedo hacer yo lo que yo quiera y ya no estoy con las reglas de mi papá que quería que estuviera dormido a las 9 de la noche. Entonces, cuando nosotros somos libres, es una independencia maravillosa. Pero a los gobiernos comunistas, ellos les encanta expropiar empresas, o sea, apoderarse de las empresas para que la gente no tenga opción. Y por eso vas a muchos de estos países y si vas a echar gasolina, solamente es una gasolina de una sola marca. No hay muchas marcas como en Estados Unidos, que tenemos Chevron, 7-Eleven, tenemos Valero, tenemos es básicamente, Phillips 66. Tenemos un montón de gasolineras, o sea, tenemos Buc-ee's, tenemos, ahorita se abrió una nueva que se llama Quick Trip, o sea, hay infinidad, docenas y docenas de empresas que venden gasolina
¿Por qué? Porque es un capitalismo y le abren la oportunidad que cualquier persona, tú puedes ser dueño de una gasolinería en los Estados Unidos si tú quieres, pero en otros países no. El gobierno tiene controladas muchas de las cosas porque les encanta expropiar y ellos tener el control, y así tú no puedes avanzar. Y ellos tienen todo el poder, y por eso los vemos que viven sus vidas como de millonarios. El pueblo sufre porque esta es parte del sistema comunista. Número 9, militarizar el país. O sea, tú dices, oye, ¿qué tiene esto de malo? Te voy a decir qué tiene esto de malo. El concepto detrás del ejército militar es para proteger el país de países extranjeros que quieran venir a invadir. Ese es el propósito, ese es el concepto principal. Si te vas a la historia, todos los países hacían sus ejércitos militares, o las tribus hacían sus ejércitos, no para atacar al mismo pueblo, no, sino para protegerse de otros países. Ese es el concepto del ejército militar. ¿Qué es lo que hacen los países comunistas? Los países comunistas usan el ejército militar para atacar a su propio pueblo. Solamente piensa en esto. Los países comunistas atacan a su propio pueblo y controlan a su propio pueblo con el ejército militar, un ejército que debería de estar defendiéndolos en contra de los extranjeros. Ahora los está oprimiendo y los están controlando. Y esto es algo pues muy malo, porque se supone que te deben de proteger, no te deben de estar atacando a ti. Y esto lo hacen bastante los gobiernos comunistas. Y por último, número 10, ellos les encanta desacreditar a los Estados Unidos. ¿Por qué? Porque los Estados Unidos predica la libertad de expresión. Que los demócratas, los demócratas, ellos son unos comunistas, ¿eh? Ellos son unos comunistas, que de hecho nos lo está diciendo aquí María Elvira Salazar. Nos está diciendo que ellos son unos comunistas. Están apoyando el sistema castrista, el de Castro, no porque se preocupen de la gente, sino porque están apoyando a un sistema el cual ellos quieren establecer aquí en los Estados Unidos. Los demócratas, todo lo que acabo de leer de la lista de los comunistas, todo lo están haciendo aquí en el país. Y nosotros vemos cómo ahorita están queriendo ellos levantarle las sanciones al gobierno cubano, pero Elvira, esta cubana, miren nada más cómo se mueve y se altera. Ella es una cubana 100%. Así son nuestros hispanos cubanos. Ellos se mueven, manotean y son bien expresivos. Entonces, familias, también tenemos lo que está pasando en Venezuela. Vamos a escucharlo. Carcelación de al menos 70 personas que habían sido detenidas en el contexto postelectoral. Según el Foro Penal, estas personas habían sido excarceladas de los centros de reclusión Yaretrés, Tocoronto, Cuyito y La Crisálida, pero usan este término y el no de liberados porque habría sido con medidas cautelares, como por ejemplo régimen de presentación. Nosotros pudimos conversar con algunas de las madres de los adolescentes que se encontraban detenidos y ellas nos han comentado que al momento estos, o al menos los que se encontraban en Caracas, no han sido liberados. Recientemente el fiscal general anunció que 225 casos serían revisados luego de que el presidente Nicolás Maduro hiciera un exhorto, pero defensores de derechos humanos han destacado además que esta liberación se produce en momentos que hay una visita de una comisión técnica de la Corte Penal Internacional en Venezuela y 2 días después de que lamentablemente falleciera uno de los detenidos bajo custodia del Estado que se encontraba en un hospital por problemas de salud, pero que durante algún tiempo pidió atención médica y no la recibió de manera oportuna, como lo fue Jesús Manuel Medina, que lo reportábamos recientemente. Estos que están saliendo, este joven que ves ahí en pantalla, acaba de salir de la cárcel. Todos esos jovencitos acaban de salir de la cárcel que los soltó Maduro. ¿Por qué? Porque estaban ejerciendo su derecho de libre expresión, nada más por eso. Lo que hicieron ellos es lo mismo que yo estoy haciendo en este canal, ejerciendo mi derecho de libre expresión. Pero ¿sabes qué? Yo estoy en Estados Unidos y a mí no me van a meter a la cárcel porque todavía existe la libre expresión. Pero si hago esto mismo que estoy haciendo allá en Venezuela, me hubieran metido a la cárcel porque la Constitución dice que si tú estás incitando violencia
política en contra entre tus paisanos, tú puedes ser clasificado como un terrorista interno, terrorista doméstico e ir a la cárcel de 15 a 30 años. Y ahorita ya Maduro, que ganó Trump, está liberando ya a todas estas, a muchas de estas personas. Y también tenemos en Estados Unidos que están saliendo ya muchos de los que metieron a la cárcel en enero 6. Y ya vemos que se está liberando todo. Entonces, familia, muchas gracias por estar aquí. Gracias por acompañarnos. Seguimos informándolos de todo lo que está pasando y que viva la libertad. Que viva tus creencias religiosas, tus fundamentos. ¿Por qué? Porque sabemos que no hay nadie más grande que el Dios de los cielos. Así que si nosotros seguimos creyendo en nuestros fundamentos, en nuestros principios, vamos a poder seguir avanzando y vamos a seguir peleando por la libertad, que ese es el objetivo de este canal, que tú puedas manejar tu vida, dirigir tu vida, hablar sin peligro, emprender sin ningún problema. Muchas gracias, familias, que Dios les siga bendiciendo.